Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión y bueno, había varias cosas pendientes. Lo primero fue que la sesión pasada no terminamos la sesión. ¿Se acuerda que estábamos tratando el tema de la regionalidad y quedó inconclusa, vaya? Entonces, pues la idea es terminar ahora e iniciar el tema de la segunda parte del ciclo de 3 temas principales de la cátedra, que es el proyectar. El primero, recuerden, fue la etapa del pensar como elementos dominantes. Por supuesto, no quiere decir que cuando uno proyecta no piense, por supuesto, cuando uno construye no piense, pero nosotros habíamos dividido el ciclo del proceso de la producción de las obras arquitectónicas en 3 partes: el espacio de la reflexión, dominantemente, el espacio de la proyección y el espacio de la construcción. En ese sentido, en las 3 primeras pláticas versaron sobre el primer tema y estaban otras 3 en el segundo y 3 en el tercero, pero como por algunos comentarios y intercambios que hemos tenido con algunas personas, con algunos de ustedes, he pensado reducir la segunda parte a 2 sesiones y ganar una sesión para la última parte, que es la de construir. Porque si ustedes recuerdan, al principio una de las cosas que yo planteé es que si algo yo podía hacer o que me gustaría hacer era mostrarles la técnica constructiva que utilizamos dominantemente, no es la única, pero la que usamos dominantemente para hacer las cubiertas de los espacios habitables que construimos, y en eso incluimos una gran gama de espacios, desde espacios pequeños como son los espacios habitacionales, a espacios intermedios como son los espacios escolares, a espacios grandes o mayores como son los espacios, por ejemplo, de recreación. El último ejemplo que mostramos o que hemos mostrado es hemos mostrado allá abajo en la exposición, es un espacio de 10 metros por 26 metros, un salón de fiestas, todo construido con el sistema constructivo que se hace en México. No es que en México hayamos inventado todo el sistema. Hay un arquitecto español, les digo el nombre, se llama Santiago Huerta. Por favor, búsquenlo en la máquina, porque él lo que me dice es que todas sus publicaciones, incluidos libros, están en la red y que son factibles de poder bajarse, porque sus libros no se venden aquí en México. Claro, también se podían meter alguna de las direcciones de las principales librerías como el Amazon Books o no sé cuál es otra, y poder pedirlos, pero bueno, quien no quiera hacer eso lo puede bajar de la red. Este señor, creo yo, en mi opinión, es la persona que más información y más erudición tiene sobre el tema de los arcos, de las bóvedas y de las cúpulas a lo largo de la historia y a lo largo de los países que en el mundo han construido con esos sistemas constructivos, que como ustedes comprenderán, pues son una infinidad de países. Entonces, él está allí. Creo que en la exposición está un comentario que hizo sobre nuestro trabajo, y como lo mandó en un papel membretado de la Escuela Politécnica de Madrid, que es donde él da clase, no sé si allí estén sus datos. Si no, y si a alguien le interesa, y si nos escribe, nosotros le podemos mandar el correo para que tengan el intercambio necesario. El correo nuestro, ya lo dije la vez pasada, o lo escribí, y ahora lo digo aquí verbalmente, es arponce, A de Alfonso, R de Ramírez, Ponce de Ponce, con C, por supuesto, @unam.mx. Antes había que poner servidor.unam.mx y ya el servidor se ha eliminado y pasa directo con unam.mx. Eso es para los correos normales, no vayan a mandar correos pesados. Por cierto,
aquí aprovecho para hacer una observación a una compañera que nos manda 10 megas de correo, pero entonces el correo se bloquea y ya no deja ni entrar ni salir. Entonces el otro correo, mi estimada Silvia, es el caso tuyo, por eso lo estoy mencionando, es alponce50 @hotmail.com. Ahí sí manda lo que quieras, ¿sí? Todo lo que quieras. Pero en el nuestro, en el servidor de la universidad, no se pueden mandar correos muy pesados. Yo me voy a bajar aquí voluntariamente antes que lo haga involuntariamente, porque se me va a olvidar que hay cortes aquí en el piso. Bueno, entonces, si ustedes recuerdan, estamos haciendo una pequeña síntesis y dando oportunidad a que lleguen algunos compañeros que en esta ocasión todavía no están. Empezamos haciendo los pensamientos, marcándoles a ustedes algunas ideas del arquitecto que le da nombre a esta cátedra, porque creo que lo mínimo que podemos hacer, que tenemos la oportunidad de brindarla, es recordar el pensamiento de don Federico Mariscal y de rescatar de ese pensamiento las cosas que creemos siguen siendo vigentes. El problema del tiempo, como ustedes saben, no es un problema relacionado con que las cosas sean nuevas o viejas. Yo digo, por ejemplo, el ladrillo es un material milenario, pero a la vez es un material moderno. ¿Por qué razón? Porque sigue dando respuesta a problemas contemporáneos relacionados con la construcción y con la arquitectura. Sigue siendo una manera de hacer cubiertas de manera inteligente y sabia, y generalmente el sistema, al menos nuestro, inventado por la gente, no inventado por alguien en particular, por algún ingeniero, algún arquitecto, algún especialista en la construcción, y entonces el ladrillo se convierte en un material milenario y moderno a la vez. No hay ninguna contradicción, porque lo que le da la modernidad a ese material es su vigencia, es el hecho de que sigue estando vigente y sigue sirviendo para resolver problemas contemporáneos relacionados con los espacios habitables, que es el tema central de todos los arquitectos y de todo nuestro trabajo. Entonces, les decía que en algunos de los pensamientos, ya lo estoy recitando, la vez pasada lo leí, que él decía que si algún principio debía buscarse en el campo de la teoría arquitectónica en torno a los objetos arquitectónicos, decía él, es el principio de la sencillez. Y yo, en los 7 principios iniciales que anotamos en la primera de las sesiones, que están relacionados, si ustedes recuerdan, los enunciaré: la habitabilidad, la diversidad, la desigualdad, la verdad, la modernidad, la regionalidad y la economía. Esta idea de la sencillez, yo dije la vez pasada que para mí era traducido a las palabras que yo utilizaba, era el principio de la economía. Se presupone que las cosas sencillas pues deben ser cosas que tienen un costo adecuado y obviamente no es un costo elevado. Pues fíjense que ahora, este fin de semana, consultando un texto de Jean-Louis Nicolas Durand, un teórico francés que vivió la mitad en el 18, la mitad en el 19, les platicaba yo que es el autor de una de las técnicas didácticas más exitosas en la historia de la arquitectura, porque él escribió su libro que se llama Précis de leçons d'architecture, que quiere decir compendio de lecciones de arquitectura. Lo escribió en el año de 1802, hace 205 años, y él es el primero que plantea que los arquitectos, para organizar la construcción, tenemos que hacer una retícula o una cuadrícula. En los términos de Durand es una cuadrícula, porque hace cuadros de 1 por 1 por 1, y entonces en función de esa cuadrícula que ustedes y nosotros, y yo creo que muchas generaciones más, hemos puesto abajo de un papel transparente esa cuadrícula para sobre ella dibujar los ejes de los muros de las construcciones que estamos proyectando o de las construcciones que vamos a realizar. Sabemos que en las escuelas la mayor parte de los
ejercicios no se construyen. Ya veremos cuál es el problema que eso conlleva. El problema que conlleva es que a veces se hacen proyectos que no importa la constructibilidad de los proyectos. Y eso creo que es una crítica en el lugar en donde se hiciere esa técnica. No sé si aquí se hace o no. Ya sé yo muchos años que estoy desligado de la docencia en los primeros niveles. Ahorita damos solo el seminario de titulación, donde los alumnos llegan solamente a revisar su tesis, y en el seminario de arquitectura y tecnología en la maestría, donde ya los alumnos son arquitectos con mediana experiencia. Entonces decíamos, Durán establece que la idea de hacer esa base sobre la cual organizar los aspectos constructivos de un proyecto, dice él, está relacionada con la economía. Entonces, él relaciona la economía y dice que la economía tiene tres partes, para Durán, entiendo, no para nosotros, pero tres. Y dice, la economía de una obra está basada en la regularidad de la obra, en la simetría de la obra y en la sencillez de la obra. Y caemos en el concepto de Federico Mariscal, la sencillez como parte de la economía. Los otros dos términos había que discutirlos o había que explicar qué entendía Durán por simetría y qué entendía Durán por regularidad. Ustedes saben que los términos son históricos y cambian a lo largo del tiempo. La propia arquitectura, el nombre de la arquitectura hace 20 siglos, cuando Vitruvio escribe el primer tratado o libro sobre la teoría de la arquitectura, los 10 libros de la arquitectura, pues para él la arquitectura quería decir algo muy distinto a lo que quiere decir para nosotros. No sé si ustedes recuerden a Vitruvio, si lo han leído alguna vez o sus maestros de teoría se los han sugerido como lectura, supongo. Bueno, Vitruvio decía que la arquitectura tenía tres partes. ¿Sí? Estamos hablando siglo I de nuestra era. En otra época me sabía yo las fechas exactas porque el libro se lo dedica a Augusto, a César Augusto, y Augusto pues tuvo un periodo de reinado. Entonces le dedica el libro y tiene unas fechas determinadas. Pero pongamos el siglo I de nuestra era. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran las tres partes para Vitruvio componentes de la arquitectura? ¿Se acuerdan? Hay por ahí una triada vitruviana, pero esa es otra. Cuando Vitruvio dice que las obras deben tener tres características, utilitas, firmitas y venustas, está hablando de las características de las obras. Pero no, en otra parte de su texto dice que la arquitectura está compuesta de tres partes. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? O ya esto ya es la prehistoria para ustedes, porque a lo mejor ya lo vieron en el primer año de la carrera. Bueno, Vitruvio dice, las tres partes son la construcción, obviamente, que sigue siendo vigente hasta ahora, la mecánica, imagínense la mecánica, obviamente los arquitectos no sabemos absolutamente nada de mecánica, ni estudiamos mecánica para poder hacerlas, proyectar y construir. Y la tercera era la gnomónica con G, empezando gnomónica, que también es una cosa extraña y rarísima. Se refiere a la construcción de los relojes de sol. O sea, en la época de Vitruvio, los arquitectos tenían que saber, tener conocimientos de mecánica, tener conocimientos de construcción de relojes solares y tener conocimientos sobre la construcción. Después de 20 siglos, nosotros nos hemos quedado con una de las terceras partes. Y eso medianamente, yo digo porque mi impresión es que cada vez menos arquitectos se dedican a la construcción. Y se dedican a muchas otras actividades colaterales que me parece plausible y no lo critico ni mucho menos, pero aquella vieja idea de hace 20 siglos de que la arquitectura eran esas tres partes, pues se ha quedado reducida a su tercera parte. Y esa tercera parte, pues muchas veces también reducida a una mínima parte. Casi, yo no sé, esto sería cuestión de algo que deberían encargarse los colegios, que yo no sé si lo hagan,
en donde se hiciera un registro de los arquitectos para saber a qué actividades se dedicaban y ver qué campos, cuáles eran los campos de trabajo de los arquitectos, dijéramos, en la época contemporánea y en un lugar determinado. Quien sé que lo está haciendo en Pachuca Hidalgo, y es un amigo nuestro, Eduardo Javier García Alonso, que está haciendo censos y está haciendo entrevistas de todos los egresados de las universidades hidalguenses, y lleva un registro bastante interesante sobre la actividad a la cual se dedican los arquitectos egresados de las escuelas del estado de Hidalgo. Bueno, entonces, volvamos al pensamiento de don Federico Mariscal, recuerden la sencillez, y él decía, hay que estudiar las obras del pasado para ver cuáles eran los principios generales que las animaron y que las hicieron llegar hasta nuestros días. La vez pasada también mostramos, entonces, recuerden, lo que él había estudiado de Teotihuacán. Y entonces mostramos la manera de ver de Teotihuacán, según el maestro Mariscal, y que nos hacía pararnos en determinados lugares y hacer determinados recorridos para ver la maravilla de la proyección de una obra monumental como es toda la planta física de Teotihuacán relacionada con el paisaje. Nos hizo ver que la pirámide del Sol no tiene nada atrás ni delante, porque solo tiene como telón de fondo el viaje del Sol. No hay ninguna montaña que esté al oriente o al poniente de la pirámide. En cambio, la pirámide de la Luna, que es el norte, atrás de la pirámide está exactamente con la misma figura. Está un cerro que se llama el Cerro Gordo, la vez pasada no lo dije, se me olvidó, el Cerro Gordo, y la cúspide de las dos vertientes del cerro coinciden con el eje de la Calzada de los Muertos y obviamente en la parte más alta de la pirámide de la Luna. Y después de hacer esa referencia, nos hacía caminar a la plazoleta de la pirámide de la Luna y observar hacia la pirámide del Sol y ver que atrás de la pirámide del Sol, desde la Luna, había una serie de siluetas de los cerros, la orografía, que enmarcaban el perfil de la pirámide del Sol. Bueno, entonces, Federico Mariscal, interesado en conocer, para hacerse una pregunta. Durante 9 años o 10 está vigente una pregunta de 1913, que escribe sus primeros artículos en el periódico Excelsior, a 1924, perdón, no son 9, son 11 años, en donde el registro que yo tengo por la información que de Víctor Arias termina su participación como articulista del periódico Excelsior. En esos 11 años se pregunta una cosa, dice él, ¿cuál es el arte arquitectónico nacional? Él está buscando, a lo largo de todos esos años, características que definan que la arquitectura sea nacional, es decir, que sea mexicana. Ya lo dijimos la vez pasada, ya no quiero reiterarme, estamos simplemente haciendo un compendio de la vez pasada, que es otra de nuestras manías. Yo soy maniático, ya lo habrán notado, tengo muchas manías. Una manía es recordar lo anterior, hacer un resumen y luego dar un paso adelante, que es un poco aquella técnica de hacer un paso atrás para dar 2 hacia adelante, ¿no? Bueno, entonces estamos regresando y sirve que ya más o menos está el público auditor cotidiano, bueno, no cotidiano, sino el que normalmente nos acompaña en estas ocasiones. Quiero platicarles que fuimos también el sábado a hacer una de las visitas de obras que están dentro del programa de la cátedra. Fuimos a Tepoztlán a ver una obra, no pudimos ver una segunda por el tiempo, y fuimos a Cuernavaca a ver otra obra. Y claro, yo quiero aquí agradecerles a los que fueron, porque resulta que yo dije, pues voy a ir con una decena de personas. Cuando yo hablo por teléfono con los propietarios de las casas y me dice, el señor me pregunta, bueno, ¿y cuántas personas van a venir? Cosa que es una pregunta muy normal, para ver cuántas recibo. Yo dije, mira, iremos una docena de personas, o 14, 13, 14, 15. Bueno, pues resulta que éramos, ¿cuántos maestros? 36, la maestra tiene los números exactos. Pues fuimos 36, casi se llenó el autobús,
Y entonces, pues, le caímos 36 ahí a las personas. Entonces, bueno, quiero agradecerles el tiempo. Ya les dije que si algún regalo es valioso y estimable o inestimable, es el tiempo, porque el tiempo es lo único que no puede producir uno. Uno puede producir muchas cosas, ya lo dije la primera vez, bienes materiales, que es lo que mucha gente se dedica, o bienes inmateriales, que es a lo que se dedican menos personas. Pero a lo que no se puede hacer es producir tiempo. El tiempo es terrible. Pablo Milanés tiene una canción que dice: el tiempo, el implacable, fíjense nomás, el tiempo, el implacable, el que pasó. Y en una visión un poco pesimista, Milanés dice: siempre una huella triste nos dejó. Y yo digo que sí, tiene razón. Vivir es difícil, es bastante complejo, pero a veces el tiempo nos deja huellas alegres, ¿no? También hay que compensar unas que no con otras, o tratar de que dejen cosas tristes, si así es el devenir natural del tiempo, pero también cosas alegres. Bueno, vamos a empezar entonces esta sesión, terminando la sesión anterior, y como se acuerdan, en la sesión anterior estamos hablando de la música. Fíjense, yo ya expliqué por qué la geometría es uno de los títulos de la cátedra, por qué la tradición es otro de los títulos de la cátedra, pero no he dicho nunca por qué la música. Y la verdad es que cuando me lo pregunté, no supe qué responder. Yo lo único que sé es que, por ejemplo, las mamás a los niños les cantan canciones de cuna. Antes de que los niños sepan en la bronca en la que se han metido, los bebés, antes de que se den cuenta de lo que les va a esperar, y que es un mundo muy complejo, antes de que se den cuenta, las mamás les cantan canciones. Y canciones, obviamente tiernas, dulces, pero algunas de ellas no dicen la verdad las mamás. Bueno, eso del coco, que vendrá el coco y te comerá. Yo digo, ¿para qué? ¿Para qué espantar a un niño que todavía no se da cuenta de que hay cocos? ¿No? Digo, todavía imagínense, de meses, y diciéndole que va a venir el coco y te comerá. Y entonces yo encontré una canción de Atahualpa Yupanqui, que se llama Canción para despertar a un negrito, en donde habla de esto. Pero entonces la mamá, ¿saben qué le empieza a decir al negrito? Bueno, todo el mundo cree que esa canción es de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, el compositor argentino, ya saben ustedes, ¿no? Autor de muchísimas canciones. Y entonces todo el mundo cree que es de él, y él relata que no es cierto, que él la recopiló de una zona rural entre Venezuela y Colombia, una zona indígena y negra, de población negra, y entonces ahí recopila la canción, y la mamá le está diciendo al bebé, que todavía no entiende nada, le dice, te voy a traer codornices para ti, te voy a traer rica fruta para ti, te voy a traer carne de cerdo para ti, cosas que nunca le iba a poder llevar. ¿Por qué? Porque era una señora que trabajaba en el campo, y dice: tu mamá está en el campo trabajando, negrito. La canción no se las voy a cantar ahora, no sé por qué, porque primero no tengo la música, y segundo, tengo el estómago lleno todavía, porque he comido mucho. Pero bueno, nos quedábamos en eso, y déjenme hacer la introducción. Entonces vamos a empezar con música, porque no hemos terminado la música de la regionalidad. Miren, aquí en México grabó una canción un grupo de rock mexicano, de cuyo nombre no quiero ni acordarme, porque hicieron pedazos la canción, la destrozaron, le cambiaron la letra, le cambiaron el ritmo, le cambiaron la melodía, le dieron, ¿cómo dicen ustedes eso? Así, le dieron así, completamente, la destrozaron. Y yo traigo la versión original. La canción seguramente la han oído, y por eso quiero mostrar, se llama La Negra Tomasa, ¿sí? Sí la habrán oído. Pero por favor, cuando oigan la versión de ese grupo, apaguen el radio, porque puede causar una lesión cerebral así importante. El grupo, no sé por qué, la razón de la deformación, no entiendo, porque cuando uno copia una canción, pues trata de copiar todo, la melodía, el ritmo, la armonía, etcétera, y bueno, hacerle un arreglo, pero sobre esas bases que no se mueven. Aquí la cambiaron radicalmente. Y entonces el grupo, pues si me creen, se llama algo así como Los Verdugos del Tímpano, puede ser, o se llamaba Los Asesinos de la Métrica, o se llaman los Descuartizadores del Ritmo. Cualquiera de los tres nombres le cabe al grupo, y que sí sé cuál es. Y entonces les voy a poner la versión original,
cantada por un grupo cubano, pero con una característica que lo diferencia al grupo del resto o de la casi totalidad de los grupos musicales que tocan esta música. Esto es música cubana, esto es música afroantillana, verdadera, real, la que ustedes van a oír aquí. Y bueno, si Adriana nos ayuda, entonces empezaremos. El grupo, para que lo vayan tomando nota, lo pueden comprar antes. Oigan, que ya no se pueden comprar discos piratas aquí, me decían el otro día, ¿sí? ¿Eso es cierto? Pues qué lástima. Pero ¿por qué no investigan? Pero les voy a decir, porque había un señor cuya editora se llamaba Toda la Música del Mundo, ¿la recuerdan? Se ponía allí enfrente de filosofía, y el señor en realidad tenía casi toda la música del mundo. Ahorita les cuento qué me pasó cuando ya andaba buscando discos de este grupo que se llama Vocal Sampling. 6 músicos cubanos que, fíjense, la realidad cubana, sobre todo desde los años 90 ante la caída de la Unión Soviética, fue una época crítica. Y entonces ellos, sin recursos, hicieron lo que voy a mostrar aquí auditivamente, ¿sí? Por favor, entonces, si eres tan amables, por favor. Y si pones... Vocal Sampling. Pausa, ¿se pueden poner pausa? Que no pausar, pausar es terrible, o filetear, o ¿qué dicen otra cosa? Formatear, ¿no? Son palabras salvajes, así de... Fíjense que las palabras no solo tienen sentido, sino tienen sonido. Hay que tratar de hablar con palabras eufónicas. Un maestro, compañero de aquí, el otro día nos mandó un escrito, estábamos en un curso, y nos dice, es que la propincuidad de las cosas, propincuidad, una palabra espantosa, ¿no? Que resulta que quiere decir cercanía o proximidad. Oye, pues 1000 veces decir la cercanía de las cosas con las personas, o de las personas, o la proximidad, que la propincuidad, ¿no? Propincuidad, y obviamente lo hizo para adornarse, porque nadie conocía la palabra. Entonces, tuvimos que ir al diccionario a ver qué origen tenía esa espantosa palabra, ¿no? Para no volver a usar nunca, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué característica oyeron ustedes, que tienen buen oído, de este grupo que acaba de tocar unas cuantos compases? Vamos a oír la canción completa porque, insisto, quiero que se la graben como debe ser, para que si alguna vez la oyen o la canten, pues la canten como es el original, que es una canción hermosísima que se llama La Negra Tomasa. Pero ¿qué característica tiene el grupo? Puras voces, señores, no tenían instrumentos. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, pues entonces solo entre comillas, con voces, y claro, con un talento musical obviamente muy desarrollado, hacen todo esto lo que están oyendo. No hay un solo instrumento, ni siquiera la clave, que son los 2 palitos que yo traeré en alguna otra ocasión para mostrar el ritmo en una estructura musical, pero no ahorita. Entonces ni siquiera con ese instrumento, ya no tenían guitarras, no tenían tambores, no tenían bongos, etcétera, todo el instrumental de percusión y armónico necesario para tocar este tipo de música. Entonces se los dejo para que lo oigan. Si puedo, a ver si canto algo, a ver si puedo, pero eso no se esperancen, no abriguen vanas esperanzas, pero la siguiente voy a desquitar, pero la primera es así. A ver, por favor, Adrián. Entonces, el director es el que está acá con la camiseta amarilla, se llama René Baños, compositor, vocalista y arreglista. Nada más, es la mitad del grupo, señor, son 6. Bueno, espero que la hayan oído alguna vez, pero no en la versión de los asesinos del tímpano. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, sí, qué diferente. que cuando se va de casa
Esto es música, lo otro es ruido. Que cuando se va de casa, que triste me pongo. Mamá que me gusta la comida, que me cocina. Mamá que me gusta el café, que ella me cuela. Mamá que me gusta la comida, que me cocina. Pero mamá que me gusta el café, que ella me cuela. Ay, esa negra linda. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kiribu, mandinga. Ese coro. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kiribu, mandinga. Coro de la negra Tomás. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kiribu, mandinga. Vocal Sampling. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kiribu, mandinga. Bueno, insisto, sin instrumentos, sin nada. Igualito al grupo de rock, ¿no? A los asesinos de la métrica, ¿no? De veras. Bueno, recuérdense, yo no sé si le dejaremos, yo creo que sí a la maestra Facio alguna copia de la música por si a alguien le interesa. Y si no, vayan con el editor de toda la música del mundo, pero hay que ver en dónde está ahora. Si ya no estaba allí, se ponía enfrente de filosofía, no enfrente, sino viendo de frente la entrada de filosofía, del lado izquierdo aquí, pegado al edificio. Bueno, hay que buscarlo porque, fíjense que yo andaba buscando discos de Vocal Sampling, porque ha grabado 4 o 5 discos, y el último lo conseguí, aquí vino a México, hizo una presentación en el Lunario, y se llama Acapeleando. Ustedes saben ya que acapela quiere decir cantar sin música. Entonces ellos han hecho un juego de palabras interesantes y dicen acapeleando. O sea, el doble sentido de acapela y de pelear por muchas cosas, y en fin, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, yo buscaba ese disco, y entonces, cuando llegué con este señor, me dice, sí lo tengo. Y además, tengo al grupo cubano que lo antecedió, porque los ensayos de cantar así, solo con los efectos vocales, no fueron ellos los creadores. Había grupos en Cuba, antes de la revolución, estamos hablando tal vez de la década de los 20 o 30, que habían hecho lo mismo y que estaban algunos perdidas las grabaciones. Este señor, no sé cómo, recopila las grabaciones de los grupos anteriores y las junta con las grabaciones de Vocal Sampling, y allí están los 4 o 5 discos que ha grabado Vocal Sampling, junto con los antecesores que se llama el grupo Zafiro. Bueno, entonces, si por favor, si dan con este señor, me avisan, me dicen, ¿no? Porque
Además, ¿saben cuánto valían los discos? ¿Sí recuerdan? ¿Cuánto valían? MP3, 150 canciones, 140, 160 canciones, ¿y saben cuánto costaba? 10 pesos. Las portadas eran muy malas, casi no se veían, y yo un día le dije, bueno, ¿y por qué no hace una portada así más llamativa? Digo, para que la gente por la vista o de la vista tenga más venta. Y me dice, no, es que cuando le hice eso, hizo la impresión, subió a 15 pesos el disco y le bajaron las ventas. Entonces, ¿qué? Terrible, ¿no? Entonces tuvo que volver a la no impresión de las carátulas a cambio de que les daba 10 pesos. Bueno, el último día voy a pagar mis deudas. O sea que todos mis acreedores, por favor, vengan aquí en el último día. Las deudas que tengo con músicos, con arquitectos, por supuesto, con poetas, con escritores, etcétera, va a ser un pago de deudas. Pero aquí les voy a presentar un pago anticipado, porque resulta, también a efectos de que su oído no se envilezca, les voy a cantar la canción, la segunda canción cubana más conocida a nivel mundial. La primera, ¿cuál es? Guantanamera, ¿no? Es todo el mundo. La de Joseito Fernández, perdón, de Guantanamera. Esa es la más conocida y la que se oye, universal. Pero esta es la segunda. Y esta la vamos a oír y voy a cantar una estrofita o dos para no quemar todo el que digo. A mí está pasando, ¿saben qué es lo que a la tamalera? Bueno, si ven todos los tamales, después ¿qué vendo? Entonces, aquí nomás una probadita de esta canción de Miguel Matamoros, un extraordinario compositor cubano de los años 30, que hacen, insisto, para mi manera de ver, y creo que de muchos, la segunda canción cubana o afroantillana más conocida a nivel mundial. ¿Sí? Por favor. Este es Miguel Matamoros. Y la música pues ya se la sabe. Agustín la va a cantar conmigo. ¿Quieres cantar? ¿Te animas a cantar? Mamá, yo quiero un coro, hacer un corito. Bien. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes, que los quiero conocer, con su trova fascinante, que me la quiero aprender. Alfredo La Fe, la reglista. ¿De dónde serán? Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma, cantan en llano, tú verás, cómo no, mamá y yo, son de la loma, mamá y yo cantan en llano, mamá y yo son de la loma, mamá y yo cantan en llano. Bueno, si quieren cantar el coro de Son de la Loma, está muy difícil, pero yo sé que se lo van a aprender, ¿no? Y aquí vamos a ver Alfredo La Fe, violinista cubano. Ahí va. Cantaré de la loma, porque son de la loma. Usted no canta, ¿verdad? Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes, y los quiero conocer. Son de la loma y cantan en llano, son de la loma y cantan en llano. Para mi cubita bella quiero dedicarle un son, yo quiero cantarle a ella con todo mi corazón. Aquí quedan 6. Son de la loma y cantan en llano, son de la loma y cantan en llano. Vuelve arriba y se va. Acuérdense, son de la loma, ¿sí? Miguel Matamoros, el autor.
de acá, el que está de este lado, Miguel Matamoros, y su sexteto. Bueno, ya, ¿verdad? Eso era, estamos terminando la plática de la semana, de la última vez. Y entonces, también me quedé con ganas de decirles algunas recitaciones de Nicolás Guillén, porque Guillén lo habíamos escogido como un poeta regional. Decíamos que no solo habla así, comiéndose las heces, Vito Manuel, por ejemplo, sino que no escribe Víctor ni Manuel, sino ya escribe Vito Manuel, ¿no? Tú no sabes inglés, o sea, se comen las heces, y así escribe el poema. No solo así lo recita, sino así lo dice. Y aquí venía otro poema que yo les voy a recitar, apoyándome en la imagen de Guillén. Aquí está, por ejemplo, la canción de cuna para dormir un negrito. ¿Ustedes saben de qué color es el color del diablo para los negritos? Blanco, ¿no? Blanco. Viene el diablo blanco y te comerá, ¿sí? Así es, ¿no? La amenaza tiene que ser blanco. Bueno, a ver si... Vamos, Nicolás Guillén en época temprana, y dice Nicolás Guillén: una paloma cantando pasa, upa mi negro que el sol abraza. Ya nadie duerme ni está en su casa, ni el cocodrilo, ni la yaguasa, ni la culebra, ni la torcaza. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Negrazo, venga con su negraza, aire con aire que el sol abraza. Mire la gente llamando pasa, gente en la calle, gente en la plaza, ya nadie queda que esté en su casa. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Negrón, negrito, ciruela y pasa, salga y despierte que el sol abraza. Diga despierto lo que le pasa, que muere el amo, muere en la brasa. Ya nadie duerme ni está en su casa. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Nicolás Guillén, señores. Bueno, ¿están oyendo ustedes? ¿Qué están oyendo? A ver, ustedes que son melómanos. No porque les guste el melón, sino porque... ¿Qué están oyendo? A ver. No, se parecen. Es Silvestre Revuelta, señores, componiendo sobre un tema de Nicolás Guillén que se llama Sensemayá. La canción o la composición de Silvestre Revuelta, compositor mexicano, es Sensemayá, sobre el poema de Nicolás Guillén. Bueno, rápido porque tenemos que ir. Miren, aquí está con otro legendario músico cubano que se llamó, bueno, no se llamó, le decían Bola de Nieve. Se llamaba Ignacio Villa y su nombre popular, su nombre ¿cómo se dice? Su nombre artístico era Bola de Nieve. Bueno, Nicolás Guillén, nada más una breve remembranza. Y bueno, sigámonos ya ahora sí, por favor, si es tan amable. Bueno, ahora sí ya terminamos, pueden salir si quieren regresar y ya empezamos la plática de hoy. Vamos a empezar la plática de hoy. El esquema que hemos repetido muchas veces, el proceso, los 5 pasos, y donde vamos a estar nosotros trabajando durante esta sesión y la próxima, en el asunto de la relación entre el programa y el proyecto. Y entre mi señalizador y mis bolsas, porque a ver, espérenme, aquí debe estar, aquí está. Bueno, aquí vamos a andar por aquí, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aquí. 2 partes indisolubles. Fíjense que uno empieza a proyectar cuando programa, no empieza a proyectar cuando termina de programar. Yo lo decía, creo que, no aquí, pero ya lo he dicho. Yo veo tesis que son una muy prolija y acuciosa investigación sobre el tema y terminan 100 páginas o más páginas sobre la investigación y la siguiente página es el proyecto y uno dice, esto no puede ser,
¿Y qué pasó entre la última página de la investigación y la siguiente, donde está el proyecto a escala, con ejes, con cotas, con todos los datos? Hay una etapa, un proceso que generalmente no aparece en muchas de las tesis. Nos vamos a tratar de ver qué relación existe entre estas dos partes, ¿sí? Bueno, miren, el primero, bueno, no el primero, uno de los primeros que habla sobre el proyecto, pues nada más resulta que es un filósofo. Y un filósofo bastante conocido, ¿sí? Más como militante y activista y político que como filósofo. Y entonces, anota lo que él dice ahí. Dice, la diferencia es que nosotros proyectamos en nuestro cerebro lo que vamos a construir. A diferencia de los animales que no construyen por instinto. En el mundo no somos la única especie constructora, eso lo saben ustedes. Las termitas, los pájaros, los castores, etcétera, etcétera, las hormigas, las abejas, construyen. Nada más que la diferencia es que ellos construyen por instinto y nosotros proyectamos. La traducción es de Wenceslao Roses, el filósofo español, avecindado en México y que daba clase aquí enfrente. Y entonces, si hay varios espacios, nosotros planteamos tres espacios fundamentales. El espacio del pensamiento, de la reflexión, el espacio de la proyección y el espacio de la construcción. Aquí hay sinónimos de cada una de las partes. La reflexión, el sentipensamiento. Hay un autor que habla del sentipensar. ¿Ustedes lo recuerdan o lo han leído? Si no lo han leído, léanlo, por favor. Se llama Eduardo Galeano. El escritor uruguayo dice que el lenguaje debe ser un lenguaje sentipensante, un lenguaje que relacione sentimientos con ideas o emociones con reflexiones, pero no solo pensamientos o no solo emociones. Y aquí vamos a usar indistintamente varios sinónimos, aunque vamos a hacer diferencias entre ellos. Miren, por ejemplo, disponer quiere decir poner por separado, así como componer es poner con, disponer es poner por separado. Yo digo que en el proceso, si buscamos palabras y conceptos que sean afines, podríamos usar estos tres: disposición, composición y descomposición. Es decir, cuando nosotros de un volumen determinado lo desdoblamos para dibujar plantas, fachadas, cortes, lo estamos desarmando. El volumen lo estamos como una caja, abatiendo los lados de la caja para que quede la planta, que queden las vistas laterales, que queden los cortes. Ese es el fenómeno de descomposición para nosotros. Ahora, esta es otra triada que nosotros presentamos. Fíjense, aquí hay una materia que se llama técnicas de representación. ¿Pero qué quiere decir representar? ¿Qué quiere decir? Volver a presentar. Pero si hay una fase donde se representa, pues debe haber una fase anterior donde se presenta el proyecto. Primero se presenta el proyecto y luego se representa. Dicho en otras palabras, dibujar las plantas, fachadas y cortes en nuestro proceso es la última parte de la etapa del proceso. Un proceso de 5 etapas es la última. Y les muestro esta que es interesante: prefiguración, configuración y refiguración. Esto lo usa el filósofo y escritor francés Paul Ricoeur, muy conocido porque es el alter ego de Kenneth Frampton. Entonces Kenneth Frampton lo toma como referencia para hacer su texto sobre el regionalismo crítico, que ni es regionalismo ni es crítico, pero eso ya es otro boleto, otro tema. Entonces él habla que hay un paralelismo entre la producción de las obras literarias y la producción de las obras arquitectónicas. Y tiene un texto que se llama Arquitectura y Narratividad. Y entonces él dice, la prefiguración es la necesidad del ser humano de habitar. Esa es la primera etapa. La construcción del objeto donde uno va a habitar es la configuración. Y la refiguración es el momento en el que la persona habita el espacio que construimos. Tiene los 3 niveles. Bueno, entonces, para el proceso literario,
Esto sería la presentación, la configuración es el momento de construir la trama literaria, y aquí en la refiguración es el momento en que el lector toma el libro y entonces se apropia del libro y expresa o entra en contacto con las ideas del autor. Bueno, para nosotros también aquí hay que prearmar el proyecto, aquí hay que armarlo en la composición y luego hay que desarmarlo para representarlo, ¿sí? Bueno, el esquema de 5 etapas, la proyección desde acá, el programa hasta acá, hay 2 pasos que son propios del programa, hay otros 2 del proyecto y hay uno que está entre ambos. Y bueno, aquí hay algunas palabras que usábamos antes: prefiguración, composición, representación. Este ya es el esquema más desarrollado. Aquí están las 5 fases, otra vez aquí están, y aquí está el programa no termina hasta aquí y el proyecto empieza desde acá. Hay una superposición de ambas partes. Esto lo decía Villagrán, uno empieza a proyectar cuando empieza a programar, o en la fase de programar el proyecto, uno ya está empezando a proyectarlo. Bueno, aquí están las 5 fases. Esto es un algoritmo proyectual que yo creo que veremos la vez próxima, y la parte central del proyecto para nosotros es la composición, que tiene una prefiguración, como ya vimos, y una parte que para nosotros el diseño es solo esta parte. El diseño no es el todo. Ahora es al revés. Se habla de diseño arquitectónico, diseño urbano, diseño de paisaje, diseño estructural, diseño no sé qué, como si el diseño fuera la totalidad y la arquitectura una parte. Yo pienso que eso está equivocado en los conceptos, en las ideas. La palabra proyecto tiene una ampliación y un alcance que no tiene la palabra diseño. La palabra diseño existe, pero está determinada en su alcance. El primero que escribe sobre el diseño, creo yo, es León Bautista Alberti, siglo XV de nuestra era, 1404-1472, la época en que nace y muere Alberti, y dice Alberti: el diseño es el preordenamiento de líneas y ángulos para componer, no dice para componer, para definir la fachada de un edificio, o las caras de un edificio. Esa es la definición de Alberti de diseño. Bueno, hay una fase sintética, hay una fase analítica. Miren, ya les recordé un libro, sobre todo para estudiantes, se llama Charlas para principiantes. El autor es Eduardo Sacriste, el arquitecto argentino, y la editorial es Eudeva, la editorial universitaria de Buenos Aires. Bueno, pasemos. Aquí, bueno, ya en detalle nomás, la relación de las 2 grandes áreas, la disposición, la fase analítica, porque estamos poniendo los espacios por separado, y la fase sintética, que es la fase de reunir. Esta sería la fase analítica en un esquema, la fase sintética cuando reunimos los distintos elementos, ¿sí? Bueno. Miren, algunas de las definiciones de la composición. La parte central del proyecto es la composición arquitectónica, en nuestra visión. Creo que hay algunas escuelas donde ya no se habla de la composición, pareciera ser que ya no existiera este paso. Aquí hay unas: hacer de las partes una, que es una buena definición; reunir, ensamblar las partes para formar un todo, que es Durán, el que hemos hablado de la cuadrícula para hacer los proyectos. Componer es poner con, simplemente ponerlo al revés. Y hay una de Banham, que no está aquí, Reine Banham, el autor de la teoría del diseño en la era de la máquina, que dice: componer es poner juntos unos espacios con otros espacios. Bueno, veamos las partes siguientes. Miren, al componer hay espacios que no existen, que van a existir si se construyen, espacios virtuales, y hay espacio real, que es el espacio del terreno, y hay relaciones entre la cantidad, el aspecto cuantitativo de los espacios reales, el terreno, con los espacios virtuales, que es lo que vamos a poner encima del terreno. Obviamente, cuando el terreno, el espacio real es menor, pues entonces la solución tiene que ser vertical. Cuando es mayor el espacio,
surgen varias opciones de emplazar los proyectos. Nosotros tenemos una idea o un criterio para hacer un proyecto. Uno debe tratar de hacer el mejor proyecto posible, porque nunca hay solo una solución para un solo proyecto, por simple que éste sea. Entonces surge la posibilidad de hacer opciones de emplazamientos, el criterio del mejor proyecto posible, los emplazamientos, etcétera, etcétera, y luego las adaptaciones a las condiciones del terreno. Bueno, los esquemas son abstractos y bastante difíciles de tratar de explicar, pero miren, lo que ya hemos dicho muchas veces, bueno, veces anteriores, no muchas. Si yo voy a juntar espacios que son distintos, que son diversos, al reunirlos, lo lógico es que tenga yo figuras con un perímetro abierto. Eso es lo natural, porque un espacio es distinto al otro y distinto al siguiente. Entonces, si yo los junto, verán esto. Si además yo sé que hay espacios que son los rectores, los más importantes, estos no, este sí, pues evidentemente también en la volumetría va a haber accidentes verticales. Los espacios van a ser mayores o más altos o medianos, pero no todos bajo una misma altura. Entonces estos son los espacios fisonómicos, y que son desiguales en sus relaciones y diversos en su esencia. Ahora fíjense, esto se puede regularizar, por supuesto, lo vamos a ver en el siguiente esquema. Si yo quiero regularizarlo, pues entonces ¿qué hago? Tengo que crecer este espacio hacia acá, estos hacia abajo, hacia arriba, y entonces el resultado ya es un rectángulo. Nadie ha dicho que la composición final deba ser un rectángulo. Eso es absurdo, digo, no hay ninguna condición arquitectónica que preestablezca que el proyecto deba ser un rectángulo. Entonces, aquí se crece hacia acá, ¿por qué? Porque hacia abajo no es posible. Es decir, hacia adentro, yo no puedo regularizar hacia adentro, porque no caben las cosas de los espacios. Al reducir los espacios, evidentemente circulaciones o espacios de muebles o espacios de uso de los muebles ya no cabrían. Entonces tengo que ir hacia arriba. Pero entonces ¿qué resulta? Que al final, si lo regularizo, esta superficie es mayor que la superficie que yo necesito para resolver el proyecto. Alguien dice, no, es que el perímetro se incrementa. Si tú haces entrantes y salientes, el perímetro lo incrementas. Y vamos a ver, miren, si es cierto o no. Bueno, aquí están las definiciones. La siguiente mejor. Miren, ¿qué pasa con los perímetros de superficies o de envolventes irregulares? Miren, aquí está esta figura con relación al envolvente. ¿Cuál perímetro es mayor? ¿Este o el de adentro? ¿Cuál es más grande? ¿El de adentro? Es la respuesta obvia, ¿no? El de adentro es más grande. ¿Pero ya lo vieron? ¿Ya lo analizaron? Son iguales. Son iguales el perímetro de adentro. Estos son 16 y estos son 16. Aquí están los cuadritos. Miren, esto es 4, 4, 4 y 4. Este perímetro es el mismo que el de afuera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué dijiste que era mayor el de adentro? No vais a decir que lo dijo un maestro, porque, y menos vais a decir el nombre del maestro, porque no queremos aquí ventanear a nadie, pero ¿por qué? Tiene más quiebres, pero los quiebres no determinan la longitud del perímetro. Entonces, saquemos en conclusión, una figura muy quebrada puede tener el mismo perímetro que una figura sin quiebres. ¿Sí? Es lo que estamos demostrando aquí. Pero miren, pasemos al segundo ejemplo. Ya no sigo la ortogonalidad del cuadro de afuera, sino ahora voy con diagonales. ¿Cuál perímetro es más grande? ¿El perímetro de afuera o el perímetro de acá adentro? ¿Cuál es más grande? ¿El de afuera o el de adentro? El de afuera, ¿no? Entonces, fíjense, al hacer un proyecto con un perímetro abierto, entonces tengo menos metros lineales de perímetro. Entonces, ¿por qué forzar la solución
a que sea una solución regular. Aquí tengo 1248 unidades y aquí tengo 16 unidades, usando diagonales a 45 grados. También se puede hacer con las diagonales de raíz de 5, pero ahora mire, con curvas, un medio círculo, recta, recta, un medio círculo, recta, diagonal. ¿Cuál perímetro es más grande, este o el de afuera? Aquí ya no veo. Pero, bueno, ya por lo que hemos visto, ¿cuál perímetro es más grande? ¿El rectángulo de afuera, el cuadrado de afuera o el perímetro de adentro? El de afuera sigue siendo más grande. ¿Por qué? Porque tiene más superficie contenida, que es lo que ya dijimos que le pasa al regularizar los proyectos. Afuera son 4 y 5, son 22 unidades hasta aquí, y adentro son 18 unidades. Fíjense, a pesar de tener entrantes y todo esto tiene 18 unidades y fracción. Entonces, quitémonos de la mente la idea de que los perímetros de los proyectos que tienen una forma abierta son más grandes, más costosos por ende, que los perímetros de la figura rectangular o cuadrada que los envuelve. Otra vez, la ortogonalidad contra la no ortogonalidad. Bueno, yo no sé si me está olvidando la hora. 7:20, estamos bien. Miren, lo que sucede en la... Bueno, se los digo ya nomás aquí. Esto tiene 34 unidades de perímetro. Aquí voy reduciendo a 20, a 16, 16, 16 2/3, 1488 y a 1414. Entonces fíjense, yo puedo construir con la misma cantidad de paredes una superficie en forma circular, construirla con menos de la mitad. Nunca he sacado el porcentaje. ¿Alguien tiene ahí una maquinita de estas? 34 entre 14 o 14, ¿qué porcentaje es 14 de 34? 17 es el 50%. Estaríamos hablando de ¿cuánto? 17 menos 1, 7, sería 15, 3, sería el 40. Pues este es como ¿qué? El 41%. Yo estoy construyendo el mismo espacio, nada más que las paredes, en el caso de que fuera espacio arquitectónico, es el 40% de las paredes de hacer esta figura. Díganme qué proyecto actual se hizo con esta forma terriblemente geométrica, ineficiente geométrica. ¿A poco nos recuerdan? Este es reciente, es un proyecto de hace unos cuantos años. Del inefable Vicente Fox. Inefable, sí saben qué quiere decir, ¿no? Inefable quiere decir lo que no es definible con palabras. Vicente Fox, no hay palabras para definirlo, ¿no? No hay palabras. Bueno, la biblioteca, la mega biblioteca tiene esta forma. Fíjense que tiene 36 metros de ancho y casi 300 de largo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le sucede? Que tiene un perímetro enormemente grande con relación a lo que podía ser. Fíjense, la megabiblioteca por planta tiene 10.000 metros cuadrados. Se podían encerrar en un cuadrado de 100 por 100, 400 metros de perímetro, contra 300 y 300, 600 y 36 contra 672 metros lineales que tiene el proyecto de la megabiblioteca. Bueno, en fin, aquí voy y ya, porque me estoy tardando mucho. A lo que voy es que, lo mismo que, regresa por favor, Adriana, que si uno va a componer las formas entre las cuales uno puede hacer composiciones eficientes de la relación geométrica, perímetro, superficie, deben estar por aquí. Y ya olvidar, obviamente, proporciones como las que están aquí arriba. Lo mismo sucede con los volúmenes, un cubo, un prisma y una media esfera. Aquí los datos igual. Fíjense, en una media esfera, la superficie de la pared hemisférica es 2 veces la planta. En un cubo, la superficie de las paredes y el techo es 5 veces la planta. 5 veces. Entonces yo tengo 100 metros cuadrados en el piso, tengo 500 metros cuadrados de paredes. Si yo tengo 100 metros cuadrados aquí, tengo 200 metros cuadrados de superficie envolvente.
No quiero decir con esto que todos los espacios deben ser en formas esféricas, por supuesto. Estoy analizando, hacer el análisis geométrico solamente. Bueno, híjole, esto hasta a mí me da flojera leerlo. Bueno, hay requisitos cualitativos, requisitos cuantitativos. Ya vimos, los cualitativos son todos los que hemos platicado: habitabilidad, diversidad, desigualdad, verdad, modernidad, regionalidad, economía, etc. Y los cuantitativos son los que se refieren a los espacios y los que se refieren al terreno. Las dimensiones del terreno, la geometría, la topografía, la infraestructura, la orientación, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá las relaciones, longitudes, superficies, volúmenes, todo lo que ustedes hacen cada vez que hacen un ejercicio. Las mallas, la malla inventada por Luis Durán hace, insistimos, 2 siglos, 17 años, que dijo: hay que hacer una cuadrícula para encima organizar las paredes y las columnas de la construcción que se va a realizar, buscando que la economía, y la economía con las 3 partes que ya mencionamos, decía él, regularidad, decía él, simplicidad o sencillez, mejor dicho en el término, regularidad, simetría y sencillez, los 3 factores de la economía para Nicolás Durán. Bueno, en los proyectos, los proyectos que nos hicieron favor de acompañarnos, si ustedes se fijaron y se tomaron cuenta, aparte de la malla durantiana, está una malla que son las diagonales de los cuadrados, que es raíz de 2. Ustedes saben, la diagonal de un cuadrado es raíz de 2. Raíz de 2 como raíz de 3, como raíz de 5, como el propio número phi, pertenecen a una serie de números que los matemáticos llaman inconmensurables, números que no tienen una medida exacta, pero son números extraordinarios, porque no tienen una medida exacta decimalmente. Por ejemplo, la raíz de 2 es 1.4142.135 y siguen los decimales. Pero son números que, a pesar de que numéricamente no son exactos, geométricamente son perfectamente definidos. Raíz de 2 es exactamente la diagonal de un cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son números que geométricamente pueden utilizarse con toda facilidad, porque se pueden definir en sus dimensiones por las envolventes de los cuadrados. Esta es otra malla que usamos. Raíz de 5, que es la diagonal de 2 cuadrados. Es 1, 2 y raíz de 5 la diagonal. Entonces, si manejamos 3 mallas para organizar el espacio, pues da una cosa como esto. No quiere decir que se componga con las mallas, perdón, les quiero aclararlo. Las mallas ayudan a organizar las dimensiones de los espacios, pero previamente existe una proposición espacial, obviamente, y esa propuesta espacial es la que puede geometrizarse posteriormente para organizar, como Durán decía, la economía de la construcción, ¿sí? Miren lo que decía un señor en relación a la composición, a la enseñanza de la composición. Ya lo hemos citado, Jesús T. Acevedo, contemporáneo de Federico Mariscal y de Alfonso Reyes, un señor que vivió muy pocos años, por desgracia, 36 años, 18 en el siglo XIX, 18 en el siglo XX, y que Diego Rivera registra este cuadro en su etapa cubista y le pone el nombre de Jesús T. Acevedo. Espero, esto obviamente, fíjense, cuando uno saca cosas de la red, pues lo primero que piensa uno, ¿será cierto? Yo no sé si sea cierto, pero si es cierto, este es Jesús T. Acevedo. Bueno, miren lo que dice Jesús T. Acevedo: una red de exigencias que es preciso solucionar. Dice, sobre todo en sus comienzos, lo más difícil y complicado. Si a ustedes les cuesta trabajo componer, no se desesperen, es natural, Lo contrario sería antinatural, lo contrario, que les fuera muy sencillo hacer composiciones arquitectónicas. Entonces, esto es lo que dice Jesús T. Acevedo, y esto lo dice Enrique del Moral, también en relación a la enseñanza de la composición.
Dice una cosa que es por lo que rescatamos el texto, bueno, en general ustedes lo están leyendo, dice que él cuando revisaba los trabajos de sus alumnos no usaba el lápiz, sino que solamente le hacía indicaciones verbales. Ustedes saben que eso no es la regla más común ahora, ¿no? La regla más común no es solo hacer rayas sobre los planos, sino arrugarlos y meterlos a un bote de basura, ¿no? O bueno, no creo que los maestros lleguen a eso, pero sí hacer 1000 rayones encima del plano. La pregunta es esta, es pregunta para mí, ¿será la manera más didáctica y pedagógica de enseñar la composición? Rayando, tachoneando los proyectos que los alumnos les presentan a los maestros. Es pregunta, pero me viene a la mente por las ideas que hace Enrique Herrera. Dice, yo nunca utilizaba el lápiz para estar dibujando, solo guiaba al alumno. Bueno, creo que aquí cuando sigue ya es otro tema. Miren, jóvenes, son las 7:30, empezamos a las 6:30, por eso me pasé hasta ahorita, y si son ustedes tan amables, vamos a descansar 10 minutos y nos vemos aquí dentro de 10 minutos. ¿Sí? Son 7:30, a las 7:40, por favor. Bueno, pues vamos a empezar esta segunda parte. Miren, yo quería empezar preguntando a las personas que nos acompañaron el día de antier, el sábado, y si tenían algún comentario o alguna pregunta que hacer sobre lo que vimos, y entonces ver si algunas de las transparencias podían detallar eso que ustedes tuvieran como comentario, o pregunta, o observación, etc. ¿Quieren hacerlo así los que nos acompañaron? Mi intención es que le pedí a la maestra Celia Facio, que amablemente nos ha traído el aparato de proyector de, ¿cómo se llama? Cuerpos opacos de acetatos, el proyector de acetatos, porque yo pensaba hacer los croquis de lo que ya no vimos allá. Allá lo vimos físicamente, lo recorrimos, etcétera, pero quería yo como reconstruir un poco el proceso mediante el cual llegábamos a la obra que ustedes ya conocieron y visitaron. Esta idea tampoco es idea nuestra, es una idea de un escritor y poeta que fue Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, en un texto que se llama Teoría de la Composición, interesantísimo para los arquitectos, claro, él está hablando de la composición literaria, pero él dice, fíjense lo que dice, casi palabras textuales, dice Edgar Allan Poe, dice, qué interesante sería que un autor pudiera recorrer paso a paso el proceso que siguió para llegar al resultado de su obra literaria, en este caso. Y dice, si yo lo hiciera, yo no tendría ningún problema en recordar cada uno de los pasos que realicé para llegar al resultado. Y entonces en ese texto narra cómo compone uno de sus poemas, iba a decir de sus poesías, pero recuerden que la poesía es el conjunto de poemas de un autor, y los poemas están formados por versos, cada línea es un verso que forma un conjunto de versos, el poema. Entonces decía, yo podría recorrer cada uno de los poemas que yo he construido y podría decir qué hice paso a paso para llegar hasta el resultado. Y entonces empieza a explicar un poema de él que se llama El Cuervo y que tiene un estribillo que como todo estribillo se va repitiendo a lo largo de la secuencia poética. Bueno, entonces tomando de referencia o de correlato esta idea literaria, creo yo, nosotros lo que hacemos es un proceso, le llamamos un algoritmo. Ustedes saben que todos sabemos desde 2006 que es un algoritmo, ¿no? Desde que nos hicieron la trampa que todos conocemos, desde 2006,
Un algoritmo, según los matemáticos, es un proceso, precisamente, que se sigue paso a paso para llegar a un resultado. Bueno, entonces, en ese sentido usamos la palabra y decimos un algoritmo proyectual. ¿Qué quiere decir? Que los proyectos se pueden realizar de acuerdo a una manera determinada. Obviamente, ya lo dije alguna vez anterior, lo repito ahora, yo no trato aquí de presentar la mirada, sino tan solo una forma de mirar, que es muy distinto. Obviamente, creo que casi, yo no sé si esto sea exactamente cierto, hay tantas maneras de hacer un proyecto como arquitectos somos. Yo no sé si sea exactamente esto, pero bueno, si fuera cierto, cada quien pues tiene la libertad de hacer un proyecto de la manera en la que él juzgue que sea la mejor manera o la forma más adecuada de hacerlo. Nosotros aquí nos estamos exponiendo y al exponernos pues lo estamos poniendo fuera, y entonces yo lo que quería hacer, quiero todavía, aunque no sé si se vaya a ver o no, lo vamos a intentar, es decirles cómo hicimos el proyecto de la obra, la primera obra que visitamos el sábado pasado. Pero yo quería, si es posible, alimentar la graficación que podríamos hacer con algunos de los comentarios o preguntas que los compañeros que fueron nos hicieran favor de hacer. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta sobre la visita del pasado sábado? ¿O me siguen echando el paquete a mí? Porque yo ya voy a cambiar y mejor me siento allá y que alguien pase aquí a... Fíjense que estamos pasando 150 transparencias por cada sesión. Entonces, ya sueño con transparencias. No, sueño con las imágenes de las próximas, ¿no? Porque ya las que pasaron ya no tengo duda de ellas, pero las que vienen. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? No, silencio sepulcral. Es cuando dice, bueno, ¿y entendieron todo? Es decir, hay dos posibilidades, o todos han entendido todo, o todo está perfectamente confuso. Hay las dos opciones. Bueno, entonces que me van a dejar, o sea, que yo otra vez tenga yo que tomar la batuta aquí, o me van a preguntar. ¿No tuvieron ninguna duda de lo que vimos, por ejemplo? ¿No? A ver, Raúl, gracias. Primero, gracias. Segundo, a ver, Raúl, por favor. ¿Cómo ocultaban la estructura? ¿Perdón? ¿Cómo ocultaban la estructura? No se ve ni un castillo. Sí, bueno, es que los muros son muy gruesos. Son muros de 20 centímetros de grueso. Entonces no puse castillos. Y lo que yo suelo decir es que sobre todo en las uniones de un muro con otro muro en otro sentido, ahí es donde menos se necesita, porque un muro refuerza al otro. Entonces, si acaso habrá en los muros de tabique recocho, ustedes recuerdan que tabique recocho es el que se cuece en exceso, que en los interiores, porque si te fijaste, toda la piel, o sea, la piel exterior del proyecto, todo es el bloque de tepetate de 20 centímetros de grueso por 25 de alto y por 55 de largo. Es una medida rara, porque uno siempre busca múltiples. Por ejemplo, el ladrillo nuestro es 6, 12, 24, 1, 2, 4, o era hace 50 años 7, 14, 28, 1, 2, 4 también, o el bloque de adobe que se hace en la misma zona de Tepoztlán es 10, 40, 28, o sea, 1, 4 la cara y 28 de 40. Es si no es múltiplo, ¿verdad? Entre 7, no, pero no. Bueno, 28. 28, ¿por qué? Son muros de grueso de 28 centímetros con el adobe, la segunda casa. La primera casa son muros de 20. Entonces, cuando tienes una gran base de sustentación, pues los refuerzos son, creo yo, innecesarios en estructuras de un piso o de 2 pisos como la que vimos, ¿no? Hay algunos, pero son muy pocos. La estructura fundamental son los muros de piedra. Lo curioso es lo que nos decía, el señor que vive la casa ahora es un norteamericano. Iba a decir un gringo, pero se entiende despectivamente, ¿no? Es un señor norteamericano nacido en Estados Unidos, porque nosotros también somos norteamericanos, ¿no? Nacidos en México. Y allá canadienses norteamericanos nacidos en Canadá. Bueno, él dice, hace 7 años vive esa casa, tendrá unos 70 años, cuando menos. Y dice que nunca había vivido en una casa
que fuera cálida en el invierno y fuera fresca en el verano. Y entonces decía, nunca había vivido en una casa, como dice la gente sin recursos, cuando dice, arquitecto, quiero mi casa, dice, quiero mi casa de material. Bueno, pues este señor, con todos los recursos del mundo, hasta los 63 años, habitó una casa de material, porque él dice que nosotros, primeros 63 años de su vida, habitaba las casas que hacen en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, porque él es del estado de Texas. O sea, casas de madera, con esqueletos de madera y con triplay y ¿qué otra cosa usan? Tabla roca y hay otros materiales, pero es un esqueleto y no tiene materia, o sea, matéricamente hablando es una casa pobre. Las nuestras, o al menos esta que visitamos, matéricamente hablando es una casa rica, que permite esta posibilidad, ¿no?, de aislamiento de la temperatura exterior por las características de los bloques, ¿no? Sí. Los entrepisos, había bóvedas de diferentes pelajes. Sí, así es. ¿Cuál es el ancho del entrepiso? Sí, el relleno es el que varía. A ver, voy a empezar a ver si puedo. Tengo que empezar de allá para acá, ¿verdad? Sí, para que se salga al derecho. Bueno. A ver. Así está, así como está. Bueno, dice Raúl, es que había bóvedas de distintos peraltes. Por ejemplo, así, unas más cortas, otras más largas. Suponiendo que esto fuera el desplante y aquí la altura del piso. Entonces, ¿qué se hace? Pues se rellena. Hay dos posibilidades. Si arriba quieres manejar distintos niveles, pues rellenar a alturas distintas, ¿no? Alturas distintas. Pero si arriba se quiere un solo nivel, pues entonces, perdón, ya me salí de... Aquí me van a pasar gastos por daños y perjuicios aquí al patrimonio universitario. Bueno, miren, así está. Y claro, esto se convierte otra vez en un entrepiso. ¿Y cuántos pisos se pueden hacer hacia arriba? En el número de pisos, ¿no? Fíjense, ¿con qué se rellena? ¿Con qué se rellena? Yo les digo, bueno, los restauradores, todos los restauradores saben con qué se rellena. ¿Por qué se hacían los rellenos de los conventos fortaleza del siglo XVI? Cualquiera. Que recuerdan, las bóvedas grandes estaban abajo y las bóvedas pequeñitas arriba en las celdas de los monjes, y abajo estaba el comedor, la cocina, los espacios más generosos. Y yo suelo decir que se rellenaban nuestros antecesores constructores de la época del virreinato, decía don Federico Mariscal, porque decía no de la colonia, del virreinato, rellenaban con un material que existe en todas partes del mundo, que no pesa nada y que no cuesta nada. Con aire, con vasijas de barro puestas de cabeza y en tantos niveles como los necesarios para llegar a la altura del relleno. Les decíamos, ahora ¿con qué rellenamos? Aquí en México se rellena con tesontle, ustedes lo saben, hasta para una losa de concreto plana para dar la pendiente con tesontle. Les decía yo que en Pachuca con jal, creo, Vladimir, ¿sí? ¿Está en lo correcto? En Pachuca con jal. En Puebla me decían que con piedra pómez, que es una piedra que flota en el agua, que es con lo que está hecha, parece la catedral, las cúpulas de la catedral de Puebla. En Oaxaca, no me acuerdo en Oaxaca, bueno, en Puebla con pómez, tal vez con pómez también, pues en la misma región, con jal, con tepetat, con tesontle. Y, insisto, en la colonia se hacía con aire. ¿Por qué razón se puede hacer? La interpretación estructural es que en una estructura de varios niveles, la estructura dominantemente de resistencia son columnas y traves, y los entrepisos son rellenos, aunque los entrepisos también pueden trabajar. Por eso los ingenieros hablan que cuando se ponen, por ejemplo, vigas de refuerzo de los entrepisos, estas estén contenidas por las traves perimetrales, no estén arriba de.
no las traves arriba de las cadenas perimetrales o las traves, sino dentro de, para que cuando se mueven los entrepisos, las vigas que soportan los entrepisos trabajen junto con la estructura de las traves principal y las columnas, por supuesto, ¿no? El entrepiso fundamentalmente soporta su propio peso y el peso que está encima del entrepiso. Ahora, ¿por qué eran de distintas alturas? Pues porque los claros abajo son de distintos tamaños. Miren, una característica del sistema es el siguiente, que lo voy a poner aquí, que si se tiene un claro corto, esta es la altura, pero si el claro es más grande, la altura es mayor, y si el claro es más grande, hasta la orilla del papel, este es más grande. ¿Qué quiere decir? Que la altura, en este sistema constructivo, la altura varía según varíen las dimensiones del espacio que está abajo. Fíjense, tómenlo como referencia al sistema ortogonal. En el sistema ortogonal hacen un baño de, no sé, de 1x2, 1,50 por 2, 2,50 de altura. Una recámara de 3x3, 2,50 de altura. 4x4, 2,50 de altura. Estancia de 4x8, 2,50 de altura. Pareciera ser que el volumen es el resultado de la planta repetida en el número de veces hacia arriba. En este sistema no se puede. A mayor dimensión en el piso, mayor altura, lo cual suena perfectamente lógico, que los espacios se proporcionen, no solo en largo y ancho, sino en alto. Las tres dimensiones, no solo contemplar dos dimensiones en la proyección, sino tres dimensiones. Entonces, esto es lo que sucede en los espacios que vimos. Había espacios pequeños, espacios de las recámaras, y luego de repente había un espacio de la estancia que se iba a 5,60, si mal no recuerdo, porque 5,65 es 4 raíz de 2. La modulación, como ya vimos en los esquemas, es 1, 1, 1 en un sentido, y luego es raíz de 2, 2 raíz de 2, 3 raíz de 2, 4 raíz de 2. 5, 6, 5, 6 es 4 raíz de 2, 2, 8, 2, 8 es 2 raíz de 2, etcétera, etcétera. Entonces, eso daba esta característica también. En las fachadas lo vamos a ver. Yo creo que después de este rotundo fracaso, no soy mal dibujante, más o menos dibujo bien, pero aquí me parezco disléxico. Para empezar me salgo de la hoja y mancho jamás. Mira nomás que garabatos. No, a ver, por favor, a ver, vamos a ver algunas de las fotografías, ¿sí? Creo que es mejor la foto que el croquis. A ver, por favor, Adrián. Miren, bueno, mezclábamos aquí, como se puede ver, este es el recocho, material recocho y el tepetate, ¿no? Y aquí sí hay, estas son cadenas de concreto, y este es un castillo, Raúl. Está chapeado, por eso tiene un material distinto. Aquí viene el recocho haciendo el pretil y aquí viene la altura de la bóveda. Por favor. A ver, por favor, es parte de la visita que estamos compartiendo con ustedes, los que no pudieron acompañar. Miren, la cuestión geométrica. Hay otra característica. Los espacios conectores, esos espacios tienen que ser preferentemente centrales, porque cumplen mejor su función de distribuir. Si yo voy a poner un espacio que tiene que conectar con varios espacios, pues yo creo que la posición ideal es una posición centralizada. Aquí está, este es el vestíbulo general de la casa. Aquí la zona de estancia comedor, los servicios hacia acá, y hacia este lado los espacios complementarios. Una biblioteca en el remate, una recámara de huéspedes que ya él reformó el propietario actual, y una circulación que va aquí. Yo voy a callar. Estamos oyendo Danzón 2, ¿de quién? A ver. De don Arturo Márquez. Danzón 2, una composición hermosísima. Bueno, entonces esta es la calle de acceso, ya lo vimos, por aquí entramos, estuvimos aquí, esta es la subida
a la zona de recámara. Esta parte es de 2 niveles, la orientación ya la vieron, es el norte hacia acá, o sea, hacia acá está la vista de la ciudad, por eso los espacios se quiebran para tener todos vista. Eso está en la parte alta poniente de Cuernavaca. Entonces desde ahí se ve el valle de Oaxaca en la parte baja. Es una zona donde hace menos calor que en el valle, donde es una zona más ventilada que en el valle, en el antiguo camino a Chalma se llama. Sí, perdón. Perdón, en la foto anterior mencionaba donde está la arista, que es un castillo. Sí. Pero ¿cómo se reparte, bueno, cómo estás bajando esa carga? Si A los lados, en L. En vez de bajar vertical, bajar en L. Es como poner una columna, en vez de poner la compresión, la puedes poner a tensión. Y entonces necesitas soportarla por arriba. Aquí la abrimos una L para que la pata no llegara hasta el extremo por el interior, porque en el interior está la estancia. Entonces, por razones internas, se hizo la propuesta exterior. Bueno, miren, los espacios y las características, esto es raíz de 2, la retícula, y aquí hay por aquí sale, esta es la cochera cubierta, aquí sale una línea raíz de 5, la mayor parte son raíz de 2. El terreno va cayendo hacia abajo, por eso ustedes vieron que tuvimos que bajar aquí, miren, bajar hacia la circulación, y luego aquí todavía creo que hay un escalón más, y aquí hay una parte más baja. Esta es la parte más baja del terreno. Aquí está el cuarto de máquinas de la zona de la alberca, etcétera. Aquí está el patio de servicio de la cocina, y aquí ya se hizo una bodega. Esto está modificado. Esto era el plan original. Es una casa que tiene 20 años y obviamente en 20 años ha sufrido muchas transformaciones. Aquí está lo que les digo, miren, los arcos son distintos porque los claros son distintos y porque las mallas son distintas. Aquí voy 2, 2, 4, pero aquí voy 2,82, aquí voy 4, 4, según la línea en la planta geométrica con la que esté yo haciendo el armazón geométrico del proyecto, es la altura del arco. Yo voy respetando las dimensiones y hay una relación. La relación más general es que el arco, la flecha, es el 20% de la dimensión en planta. En claros hasta de 4 metros. Más de 4 metros, de 5 para arriba, que se pueden construir hasta 10 metros, la relación es el 25%. La flecha, por ejemplo, en un espacio de 5 metros de claro menor, la flecha es de 1,25. En un espacio de 4 metros, la flecha pueden ser 80 centímetros. Bueno, el tepetate, que ya lo vimos. Miren, esta es la bóveda que cubre el vestíbulo, esta es la entrada, la artesanía de Michoacán, ya lo habíamos platicado. Aquí simplemente el recocho, en vez de ser horizontal, está haciendo arcos circulares, y aquí están los 4 arcos que forman la geometría en planta trapezoidal. Lo vamos a ver ahorita después. Bueno, este arco es de 1,41 de radio, son arcos de medio punto. Recuerdan que León Bautista Alberti en su reedificatoria les llama a los arcos de medio punto arcos enteros. Según Alberti, los arcos escarzanos o rebajados eran arcos incompletos y los arcos enteros eran aquellos que eran de medio punto. Bueno, ¿dónde empieza el tejido? Pues aquí. Quiero decirles que aquí hay, también es otro detalle, no sé si lo observen. ¿Qué característica tiene constructivamente hablando estos perfiles? Son muy delgaditos, muy chiquitos. ¿Por qué? Porque no son de concreto. Son ángulos de 2 pulgadas por 1/8 de grueso, sangrados para hacerlos curvos. Yo siempre decía que era la única manera de hacer un arco con un ángulo, había que sangrarlo, es decir, cortarlo para hacer la curva. Pero me encontré hace el año pasado un herrero que dijo, no, eso lo hacen los herreros que no saben trabajar. Los herreros como yo, que sí saben el oficio, hacemos los arcos sin sangrarlos, simplemente calentando y golpeando el ángulo y evitando que se rompan. Quiero decir que aquí hay un ángulo de 2 pulgadas, aquí hay 2 ángulos, uno para acá y otro para atrás. Aquí hay 2 ángulos, bueno, aquí no hay ángulo, aquí hay un arco de ladrillo, simplemente. Aquí en estos delgaditos
Aquí no, porque es la pared, aquí en este y en este está el ángulo. Yo hice esto en 1989. Nuestro maestro en algunas materias, Ricardo Flores, lo hizo en 1991, 2 años después, en su taller, su estudio aquí en Naranjatitla, en Tlalpan, lo construye según el libro que publica en 1991 y él usa entonces la estructura a base de ángulos de metal como la que está hecha aquí 2 años antes, ¿sí? Bueno, la vista desde fuera, desde la zona de la escalera. Alguien me preguntaba también que por qué los barandales eran tan gruesos, o si no hubiera podido hacerse un barandal más delgado. Yo le dije que la razón es que el barandal está hecho con la pedacería de los polines de la obra. En toda obra, como ustedes saben, los polines se cortan por distintas razones y entonces quedan pedazos, pedacería. Toda la pedacería de los polines es esto. Estos son polines teóricamente de 4x4, en la práctica de 9 centímetros por 9 centímetros, y toda esa pedacería es la que está utilizándose para hacer el barandal. Además, para hacer la helicoide del barandal no se podía hacer con una sola pieza, sino con varias piezas que permitieran ir dando la vuelta de la helicoide. Bueno, aquí es otra foto del vestíbulo igual. Creo que esta está al revés, ya no me acuerdo, pero bueno, otra vez. ¿Qué quiere decir? Esta bóveda está partiendo de 3 alturas diferentes, 1,41, bueno, 0, 1,41, 1,41, 2,82, 2 metros. Y de esos remates, 1,41, 1,41 y 2 metros y 2,82, allí se está tejiendo la cubierta. Digo tejer porque es lo que hacen los maestros albañiles o los maestros bovederos, hacen un tejido a base de piezas de ladrillo. Bueno, miren el esquema. El esquema es muy sencillo. Lo que está abajo, esto es la planta. Esto está a escala exactamente. Esto mide 4 metros, 2,82. Es la planta de la casa. Aquí está la entrada, este es el vestíbulo, el acceso, etc. Yo lo único que he hecho sobre la planta es levantar los arcos, ¿sí? 2,82, 2,82 aquí, 1,41. Aquí es donde está el ladrillo recocho en forma circular. Esto es ángulo de metal, esto es ángulo de metal, nada más estos dos. Este es el ángulo de mampostería. Pero miren, lo que quiero decirles es que la malla de este lado va en metros, 1, 2, 3, 4. Y la malla de esto va en raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2. Hay bóvedas que van hacia afuera y bóvedas que van hacia adentro. Las plantas de la bóveda es triangular hacia adentro y este es triangular hacia afuera. Esta es una clásica bóveda bizantina o cúpula bizantina de planta cuadrada inscrita en un círculo que le envuelve. Es un casquete esférico. Este es un casquete de esfera, de media esfera, incluido esto que serían las pechinas, pero forma parte de la media esfera, y estas son secciones esferoidales. Se parecen a esferas, pero no son esferas. Bueno, los materiales, otra vez, el tabique cuña le llaman los fabricantes, no es trapezoidal, es de forma rectangular como cualquier ladrillo de pared, y el recocho, el que se cuece en exceso, con el que están hechos los pretiles. No sé, más detalles. Aquí viene el trazo de los antepechos interiores, ¿no? Y aquí lo que decíamos, miren, aquí están las bóvedas, aquí está el relleno, hasta aquí, y de aquí para acá el siguiente nivel. Este es el maestro albañil que nos ha acompañado durante muchos años, espero venga al finalizar este ciclo. Se llama Gabriel Baldomero Jaramillo González, de Valle de Bravo. Bueno, este es el segundo piso donde está el área de recámaras. Aquí está el comedor, la estancia aquí, etcétera, etcétera. Él no era bovedero, pero se hizo bovedero con nosotros a base de observar el trabajo de los bovederos. Aquí, por ejemplo, él no construyó las bóvedas hace 20 años. Ahora es un experto y magnífico bovedero que ha
se ha habilitado a lo largo de tal vez los últimos 10 o 12 años. Bueno, aquí hay cadenas, sí hay cadenas, Raúl. Esto es una cadena de concreto, claro, una cadena de 15 por 15 con 4 varillas de 3 octavos. Esa es la dimensión de los refuerzos de horizontales. Y luego aquí hay una bóveda hacia afuera, y aquí en medio hay una bóveda hacia adentro. Ahorita en la siguiente fotografía vamos a ver esto mismo. Este es un vitral, vamos a ver visto desde adentro, por favor. Es esto, aquí está el vitral y aquí están las bóvedas que van hacia adentro, que son de base triangular, ¿no? Base triangular y no terminadas. Hay otro detalle que ya les platicamos. Generalmente las instalaciones, sobre todo las eléctricas, se meten dentro de la mampostería. Yo digo que los arquitectos queremos transgredir una ley física, hacer que dos cuerpos ocupen el mismo espacio en el espacio, y eso no se puede. Ni los arquitectos podemos, que ya se sabe que somos casi seres sobrenaturales. Bueno, casi no podemos hacer eso. Entonces hay que hacer la mampostería, hay que romperla para meter los tubos, hay que tapar, y luego cuando hay que mantener los tubos de las instalaciones hay que hacer lo contrario. Bueno, aquí los tubos de las instalaciones van sobrepuestos con una tapa de madera de 4 pulgadas por 3/4 que se puede atornillar y desatornillar para hacer las reparaciones. Además, no hay entubado, solamente hay alambrado. Hacemos alambrado pero no entubado. No hay el conduit, por ejemplo, para contener los cables de la instalación eléctrica. Bueno, aquí está la planta, miren, la planta alta, ¿sí? El acceso aquí, la llegada, una circulación hacia las recámaras. Vamos a ver esta recámara. La bóveda que ya vimos es esta bóveda trapezoidal que está sobre la entrada del vestíbulo. Aquí hay 2 recámaras más con sus servicios, y la recámara principal con la tina de hidromasaje, los lavabos, la cubiculación del baño y un vestidor, ¿sí? Estas son las, perdona, regrésale por favor, ¿sí? Estas son las líneas raíz de 5, esta y esta de por acá, que es raíz de 5, todas las demás son raíz de 2, etcétera, etcétera. Vamos a ver esta bóveda, miren, fíjense, ¿qué tipo de plantas se pueden hacer? Cualquiera, casi cualquiera. La única condición es que el ladrillo vaya de abajo para arriba, nunca al revés, porque no se puede detener, porque no tiene cinta que lo soporte. Vamos a ver esta cubierta. A ver, regrésale nomás para contarle, por favor. Miren, tiene un lado, 2 lados, 3 curvo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados, un decágono irregular totalmente. Bueno, eso lo vamos a ver por dentro. Claro, todas las líneas son horizontales todavía. Vamos a ver que hay detalles donde las líneas ya no son horizontales, sino que se empiezan a mover y son líneas inclinadas. Estas ya son fotografías del sábado. Esta es la circulación que va de la biblioteca hacia la estancia, y los juegos de las nervaduras de las distintas bóvedas sobre la circulación. Esta es la escalera helicoidal, ya dijimos la pedacería de polines, el ladrillo recocho, la iluminación cenital, etcétera, etcétera. Otra vez la bóveda trapezoidal, una bóveda rectangular en la zona de la estancia, las bóvedas triangulares que están en la parte posterior. Bueno, el dibujo aquí, claro, se pudo haber hecho las hiladas horizontales. Esto ya fue un dibujo que el maestro propuso, y obviamente, bueno, pues dejamos que hiciera lo que él quería hacer. La obra es parte de él, fundamental. La zona exterior, aquí 2 arcos iguales, estos son 4 metros, etc. Esta es la bóveda de la zona de la estancia. Esta no sé quién sea, pero pelo profuso y blanco. Desde arriba otra vez, la zona de 2 pisos, la zona de los servicios, de los espacios complementarios, etcétera. Aquí es una segunda casa.
En ese lugar están 3 casas, pero solo tengo contacto con el dueño de esta casa y los otros 2, no sé quiénes sean los dueños, porque se vendió, yo hice las casas a una persona y él vendió 2 de las 3 casas. En la zona de los sanitarios, miren el ladrillo recocho, el ladrillo que se cuece y queda vitrificado. La vista de la escalera hacia abajo, el vacío de la estancia, el vestíbulo, etc. También la vista de frente, la casa llega hasta aquí, insisto, esto ya es la 3ª casa. Y aquí está la biblioteca, la zona de la biblioteca que tiene una salida, una pequeña terraza en la parte más baja del terreno. Tiene 20 años, pero en realidad está muy bien mantenida por los propietarios, los 2 propietarios que han tenido la casa a lo largo de su vida. Bueno, otra vez se fue por la estancia. Ya estamos terminando, creo. El grupo que nos acompañó, este es el propietario, lleva 7 años en México, no habla español. Sí, no habla. Yo digo que después de que lo vi hace 5 años, ya hablas en español, ¿no? El interpretante, bueno, la prueba de carga de la escalera, ¿no? Para que vean que sí resisten. Ya. Esta es la 2ª casa que fuimos. Esta tiene todavía más años, decimos que se empezó hace 27 años. Pero miren otra vez, mira Raúl, los refuerzos son los blancos. Estos son refuerzos de concreto, aquí no hay refuerzo ni aquí hay. Eso se ha construido 3 años antes del sismo, en 82. Y bueno, no sé qué tan fuerte haya sido el sismo en Tepoztlán, menos que aquí por supuesto, pero no sé. Pero este es concreto, por eso lo pintamos en color, cerramientos, estos son los entrepisos. Aquí hay una construcción de 3 pisos de adobe, el adobe del lugar, el 10-40-21, no es adobe estabilizado, que también es otra posibilidad, estabilizar el adobe y tener más resistencia. Esto debe andar alrededor de 30 kilos por centímetro cuadrado, el estabilizado llega a tener 50 y 60 kilos, casi un ladrillo cocido. O sea, no hay necesidad de coserlo porque tiene la misma resistencia. Este no, este es de 30. ¿Eso no sé qué es? Sí. Bueno, la columna de Michoacán, el dueño era amante de la artesanía michoacana, entonces le trajeron columnas de Michoacán. Este es el Cerro Cuate, allí en la sierra de Teposteco. La vista desde dentro, ya hemos dicho muchas veces, el espacio más importante, la terraza, y aquí el terreno va bajando, por eso las recámaras se van escalonando con una ventaja. Esto es sur, esto es sur, esto es sur. Todas las recámaras tienen ventanas hacia la mejor orientación, que es el sur. Además, el norte, que es la vista del Teposteco, es donde sopla el viento más fuerte. Entonces hay que proteger la llegada del norte, donde está toda la silueta del Teposteco en la parte posterior. Y este es el espacio donde la gente está todo el día. Un espacio cubierto, abierto, de transición entre el espacio cerrado y el espacio abierto, ¿sí? Este casi es la misma. Aquí está el asador, aquí hay una cocina, aquí está el comedor y esto es la estancia que se usa cotidianamente. Se usaba. Está abandonada la casa ahorita. Este es un cuadro de Guillermo Ceniceros, un boceto para un mural. Miren, aquí, la terraza está aquí. Como está la terraza aquí, la luz que entra aquí es imposible que ilumine esto. Entonces por eso abrimos la luz aquí en la parte posterior para compensar la luz que no llega a través de esta ventana que está en la parte izquierda de la fotografía. El piso es de cuarterón de barro. Regrésale por favor si eres tan amable. Este es cuarterón de barro que se usa en todas las casas, bueno, en muchas de las casas que se hacen en esa zona. Una pieza grande de barro, 40 por 40 por 4,5 centímetros de espesor, con la que se hacen la mayor parte de los pisos. Aquí está la ventana, miren, la luz que viene acá es imposible que llegue acá, porque estos son como 9 metros en total, entonces se compensa con la luz. El sistema constructivo es el que tienen muchas casas en esa zona.
Es un sistema a base de vigas de madera de 3x6 hasta claros de 4,50, de madera de pino de segunda y una solera de ladrillo aquí, que mide 52 centímetros. En aquel entonces se permitía usar tejamanil. El tejamanil era un material que era la corteza del árbol, pero obviamente si se quita la corteza del árbol, los árboles se mueren. Entonces después se prohibió su comercialización y ya lo hicimos con la solera de ladrillo. Pero las primeras partes de la casa están hechas con tejamanil. Esta es la biblioteca de una señora que se llamó Alaíde Popa, una escritora y feminista de los años 60, 70, desaparecida en Guatemala en los años 80, se fue a Guatemala y la desaparecieron, obviamente la mataron, era la época del régimen militar en Guatemala, y bueno, otra vez la estancia, la alberca está, la casa está abandonada, esta es la zona del asador, la zona del comedor está acá atrás, y esta es la zona de la estancia. Ya estamos terminando, creo, o ya casi. Bueno, fotografías, estas son de ahora. Sí, miren, ¿quién está aquí? A ver, aquí la fusilamos aquí a la maestra. Esta es la zona de la biblioteca y una ampliación que se hizo de la biblioteca, otra vez el sistema a base de vigas de madera, etcétera, etcétera. Alaíde Popa, una mujer muy hermosa en sus años mozos. Un estudio de pintura que compartían Guillermo Ceniceros, Marcos Huerta y Julio Solórzano. Los tres fueron ayudantes de Siqueiros cuando Siqueiros tenía su taller en Cuernavaca. Entonces aquí está pon la anterior, está el estudio de pintura. Había un gran árbol, entonces dejamos el árbol dentro de la construcción para no tirarlo. Está aquí, bueno, aquí no se ve, pero aquí está el árbol. Esta es la subida al taller, aquí está el árbol. Nada más dejamos la respiración para el árbol arriba y un jardín abajo. Esta es la zona del estudio de pintura. Obviamente la luz del norte es una luz muy profusa. Querían una altura y media para poner la altura de las pinturas murales que hacían los tres. Este es el árbol que comentamos. Bueno, y esto quise sacar el Teposteco porque les contaba una anécdota de Carlos Pellicer, que vivía allí cerca de ese barrio de Santo Domingo en Tepoztlán, y una vez hizo una comida para muchas personas, dio la comida y al finalizar se le olvidó comprar el postre. Entonces, cuando iba a dar el postre, regrésale por favor, Adriana, porque me quitas la sustancia. Entonces cuando iba a dar el postre, corrió las ventanas de su estancia y dijo: miren, de postre, rebanadas de paisaje. Entonces, aquí vienen las rebanadas de paisaje para el postre pelliceriano. Bueno, a ver, espérame, creo que ahí terminamos. 8:20, señores. Nos faltan 10 minutos, pero creo que algunos compañeros tienen que ir por razones de la lejanía del lugar a donde vayan. Entonces, interrumpimos y nos vemos, si son ustedes tan amables, el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Traten de llegar temprano para que no perdamos los 15 o 20 minutos de la entrada.